Continuamos. Que tenemos que ir a decirle a la espina negra lo de Mid. Lo que estaba diciendo, que no sé si os está gustando que sea un especial de darle mucha caña al juego para avanzar mucho la historia de golpe. Pero yo es que lo necesitaba, vamos. Lo necesitaba. Hola, Jill, maja. ¿Puedo hablar contigo y me dices cosas bonitas? Sí, te dice cosas bonitas, que estaba preocupada. Hablando con Dion, no sé qué hacer. No sé qué hacer ya. Y él, bésale tú. Es que lo hice yo. Y Jill. ¡Oh! 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 Blackthorn, can I ask a favor? How with it? It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Blackthorn, oye, te tengo que pedir un favor. Dime, es de parte de Mid. Estoy muy ocupado, la verdad. Porque sabe que Mid no va a pedir algo fácil. Mid no va a pedir algo fácil, claramente. So for your sake. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Diseño de la greba. Krieger's teats. Por los pezones de Gregora. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in here, will ya? All right. No veas, Dile a Gaby y a Otto que vengan, que si no, no puedo. Imaginaos. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. La llaman polvo estelar. Cuidado, It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Me voy a reventar el grano a este paso, pero es que me molesta. La greba del bajel. Es que cómo te lía la niña, cómo te lía la niña. No, venga, vete. Vete a por... Ya sabes. Vete a por... No sé. Materiales para un cohete. You going after which one of these two lucky souls is going? Vamos con Gab, ¿no? Tenemos que decidir con quién vamos al desierto. Vamos con Gab, ¿no? Vamos con Gab, que es el pana. Es el pana Gab. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Vale. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dallamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. Míralo. Gav quiere ir preparado, coño. I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I like to see him try. In your own time. Favor de Clive, haz una espada con este fragmento de Akon. Favor de la niña, créame un reactor de fusión fría.
Como concepto, ¿verdad, Agno? Como concepto. Tú dame un motor y ya vamos viendo, ¿no? Tú dame un motor que ya vamos viendo. Por cierto, voy a avisar en Discord también de que seguimos con el especial. Que he avisado por Twitter, pero lo mismo por Discord me conviene avisar también de que seguimos con el especial. Ea. Donete. ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos vamos! Es que como normalmente a estas alturas ya habría terminado directo, seguro que hay gente de la habitual que dice, bueno, ya es esta hora. Seguro que no está. Entonces por eso he puesto el tweet. Por eso he puesto el tweet y he avisado por Discord. Porque la gente habitual del canal, lo mismo, dice, pues ya habrá terminado. Nope. No. Vale, al desierto del Belroy este. Desierto de Belroy. A recoger polvo estelar. Que es lo que quiere echarle Jill a Clive. No nos engañemos. Un polvo estelar es lo que quiere echarle Jill a Clive. Pero Clive está ahí. Clive está ahí que por poco se come en la boca el otro día, pero. Looks like I found the river. Now where's Gav? Ahí está Gav. Ahí está el bueno de Gav. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? Vámonos. We shall. Race ya. Va a haber un polvo glacial que después del cual quedé congelado de lo bueno que fue. A ver, yo no es por nada, pero a mí me sigue sin parecer que tenga sentido que se hayan tirado 5 años sin darse ni un beso. En mi cabeza tiene cero sentido. Cero. Porque tienen 30 y pico años, loco. Que no es que son adolescentes en un JRPG de adolescentes. Que estamos hablando de que tienen 30 palos, So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Vale. Por aquí. No. Tengo que encontrar otros 2 spots. Ahí hay uno. Aquí hay uno. Polvete estelar. A ver, siempre es verdad que Clive puede venderlo por 1000 pokeyenes en el mundo Pokémon, el polvo estelar. Hay que... Cuidado, Que a lo tonto Clive podría sacarse un dinerillo en el mundo Pokémon. Su Pokémon favorito, por obvios motivos, sería Blaziken.
Su Pokémon favorito, por obvios motivos, sería Blaziken. También os digo, qué bonito es el río, Qué bonito es el puto río. Qué bonito es el puto río. Todo se ha dicho. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Polvo estelar. Vámonos. 5 de polvo estelar para hacer un botón de fusión frío, gente. 5, cuidado. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Gente, ¿estamos teniendo una cita como en Final Fantasy VII? Hemos escogido con qué personaje queremos ir. Gab nos acaba de decir que si nos podemos quedar un rato a charlar. ¿Estamos teniendo una cita como en Final Fantasy VII? ¿Está ocurriendo? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You... Me encanta, Gab. Estos días apenas se te ve por la guarida. Estás muy ocupado con muchos asuntos. Y es como, claro, si llego a la guarida y Mid de repente me dice que le construya un motor de fusión frío, ¿qué cojones hago? Si es que encima nos hace falta. ¿Qué hago? O si llego a la guarida y Otto me dice que se ha perdido el carromato con la comida, ¿qué hago? No voy a buscarlo. Nos morimos de hambre. Can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. Muchas gracias por el lurkeito, manda You Jima. keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Loco, qué bonito. ¡Qué bonito, coño! Con Gaby no con Jin, muy mal, Cid, muy mal. No, al revés, Cid estaría orgulloso. Right, that's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Vale, pues ya tenemos los materiales de una de las cosas. Pero quedan dos. Quedan otros dos. Ready to go home, boy? Quedan otras dos cosas que conseguir. ¿Con quién iremos? O a lo mejor no todas te piden ir con alguien, ¿no? No tiene por qué realmente. No tiene por qué realmente. No tiene por qué para nada. Let's hope this is all Blackthorn needs. Espero que Blackthorn lo tenga todo listo. Bueno, te recuerdo que nos ha dicho Mid que hay que construir 3 cosas. 3. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often.
It beats sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Venga, y ahora Mid nos dirá, también me hace falta esto. Y yo ahí, ¡vamos, Mid! Que Gav me acaba de decir que estoy todo el día fuera de la guarida, que me echa de menos. Y tú... pues te tengo que mandar fuera otra vez. Te tengo que mandar fuera otra vez. Hasta luego, crack. Te dice. Y tú, Mid, por favor, Mid, por favor, respétame. Y Mid, no. Y Mid, no. ¿Respeque? ¿Respeque? ¿Espetec de Casa Tarradellas? Un cachito de Spetec me comía yo ahora, Un cachito de Spetec entraba, Ahí cortarme unas rodajitas. Entraba que flipas. Entraba que flipas. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Material empíreo. I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Claro, es que si estamos haciendo un barco volador, What's the name back there? Will give you all details. hay ruinas de barcos voladores por todos lados. What's the name? Por los empíreos. Right. Así que como no se han desgastado con el paso del tiempo por el material del que están hechos, tiene sentido. Tiene sentido que los reutilices. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, Nos están explicando cosas muy técnicas para lo que puede hacer Clive, Para lo que puede imaginar Clive. Hola, Stygian, ¿qué tal? Pues muy bien, llevo desde esta mañana, porque estoy de especial. Todavía queda un ratito, desde luego. Todavía queda un ratito, desde luego. ¿Qué tal tú? Ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said Clive, di la verdad, no has entendido la mitad, compa. Di la mitad. Where would I find it? Dilo, no he entendido ni la mitad. Muchas gracias. Pass near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. Un monstruo, ¿no? You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. Me lo imagino. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Correcto. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. Pues nada. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Ok. Pues vamos. Habrá que ir, gente. Habrá que ir a por las cosas del Lost Wing. El ala perdida. Del arca perdida. Del acno perdido.
Vale. Justicia implacable. ¿Y de aquí a dónde se supone que tengo que ir? Aquí. Vale, pues me hago TP aquí. Y desde aquí tiro para allá. Más fácil. Llamamos a Ambrosía y todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos con la tremenda chocoboide! Quiero ver qué es lo que se ha instalado en las ruinas y por qué tengo que darle tremenda paliza. A ver, claramente va a ser un bicho o varios bichos. Be safe. Bueno, qué calmadito ahora todo. Sí, Destroyer, porque hay gente que se ha tenido que ir a entrenar. Mandallí me ha dejado el lure porque le habrá salido algo, seguramente, aunque no lo haya dicho. Algunas personas estaréis merendando. Es normal. Es normal. Wikuma estará leyendo, seguramente. Me refiero al juego. A ver, Destroyer, hoy mismo hemos hablado de eso. Que este juego es momento super épico, 2 o 3 horitas de calma hasta el siguiente momento super épico. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. Está muy nerviosa la señora cuando habla contigo, ¿eh? Está muy nerviosa la señora cuando habla contigo. Bueno, ahora la criatura es de esos cupos. Del cupo. ¡Pa! ¡Un Ariman! Que ya me enfrentaba a uno. Unwanted visitor. Cuidado que estos saben hacer condena, ¿eh? Cuidado que saben hacer condena. Míralo, ya me lo ha hecho, de hecho. Y condena es muerte instantánea, ¿eh? Condena es muerte instantánea, gente. Si te pilla dentro del círculo. Venga, venga al suelo. Venga, Devil Trigger. ¡Hostia, que no puedo! ¡Que no puedo salir! ¡Que no! Menos mal que me ha salido esquiva perfecta, porque no podía salir. Estaba ahí contra la pared. No podía salir, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡Qué mal podría haber salido eso, eh! ¡Qué mal podría haber salido eso, tú! ¡Qué mal podría haber salido la jugada, la virgen! The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, Venga, y ahora Mid nos dirá, falta no sé qué. back to the hideaway. ¡Vámonos! Right.
I'll let Mid know you're on your way. Todo lo que hacemos porque Mid vaya a ver la tumba de Cid, ¿eh? Todo lo que hacemos. Oh, esto es una subida de nivel, ¿eh? Esto es una subidita de nivel. Al 33, vámonos. Ojo del guerrero. Incrementa el tiempo de las sales fortalecedoras 10 segundos. Creo que teníamos uno que era mucho más tiempo que 10 segundos. Que 10 segundos es mucho de base, pero... creo que tenemos uno que lo hacía incluso más. Informa a Mid. Informaré a Mid. Vamos a informar a Mid. Y que me diga, oye, tienes que construir esto. Y yo diga, Mid. Porque me vas a dar otra vez la explicación técnica. Y Clive va a decir, Mid, que no me entero. Mid, que yo no he estudiado una ingeniería. Mid. Mid, que me está explotando el cráneo. And what can I Mid, do por for favor. you? If you're gonna buy something, be quick about it. It'd better all be here. Finished, are you? Hay que construir esto. ¿El qué cosa de qué? No se sabe nada del tío Byron, ¿eh? El tío Byron, buah, voy a ver si conseguimos aliados en Camber. Nada, no sabemos nada de él. Por favor, que no esté muerto. Por favor, que no esté muerto. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. Uf, perdón. I've racked my brains and I just can't think what to do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, Gracias. I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details. No lo había written down pensado here. ella, ¿eh? Can you take this to him? See what he makes of it? No lo había pensado ella, lo de hablar con Harpócrates, ¿eh? Right away. No lo había pensado la señora. Habla con Harpócrates. Y Harpócrates, bueno, Clive, ¿qué quieres? Y Clive, oye, hay que construir una coraza para el barco este, no sé qué. Y Harpócrates, loco, que yo... Vale que me gustan los libros y esas cosas, pero ¿ingeniería? No me da, ¿eh? Obviamente sí le dará porque Harpócrates es un sabio, un erudito. Pero que estaría todo guapo que Clive ahí, oye Harpócrates, ¿qué te parece? Y Harpócrates, que yo no sé de ingeniería, crack. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Diseño de la coraza. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside,
and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. Y ahora dice el señor, ¿has oído hablar del titanio? I wondered if you might know. Y Clive ahí recordando las batallas con Titán. No, por favor, otra vez no. Otra vez no, otra batalla con Titán, no. It is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said El to be rocío able to lunar, resist tú. even the most ferocious Y de flames. repente, el rocío Before the lunar. Gregorians tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it. It might be Y applied de to repente some el rocío material lunar. in Hostia, order to tú. provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. Y de repente aparece una Since ballena you're diciendo asking Fly me others to the help moon. you, perhaps I should too. Fly me to the moon and let me play among the stars. Jill y Tarja. Tendremos que escoger. Vamos con Jill. Iremos con Jill, claramente. So you need a hand, do you? Pero tentado, We porque do. Tarja me cae muy bien. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Con las dos, no. Si es como la misión de Blackthorn, una de las dos. Una de las dos, Destroyer. Y la otra se queda aquí. Yo diría de ir con Jill, porque como hemos visto con Gab, que son como citas, quiero ir con Jill. Aunque también me llama la atención Tarja. Pero Tarja, que ha estudiado mucho, sobre todo temas de medicina y demás, lo mismo en algún libro mencionaban algo de cómo se podría de alguna manera bajar el calor de un material o algo de rebote. Entonces creo que Tarja es mejor acompañante de Harpócrates ahora mismo, porque Jill se ha tirado desde los 13 de rehén. ¿Sabéis lo que quiero decir? Desde los 13 a los 26 de rehén. Y luego lo único que ha hecho es combatir junto a nosotros hasta día de hoy. No creo que de rehén te enseñen ingeniería, la verdad. No lo creo. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Quiero ir con Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. O sea que el rocío lunar se prepara con ingredientes normales, pero no se usa. Ah, vale. Porque se recolectaron hasta casi la extinción. Hostia, tú. Entonces tuvieron que dejar de hacerlo y se perdió el conocimiento del rocío lunar. Porque tuvieron que dejar de hacerlo porque se extinguían las cosas. I will. Until then.
Ok. You two enjoy yourselves. You too, Taya. Curioso, ¿eh? Curioso cuanto menos. No, el rocío lunar es la hostia. Porque te permite impedir que las cosas salgan ardiendo. Lo usaban los antiguos reyes. Y tu hostia, ¿cómo es que no lo utilizan a día de hoy? Si además parece que los ingredientes son comunes. Se abusó. Se abusó que flipas. Se abusó que flipas. Hubo que dejar de hacerlo porque si no, te podías morir. Y yo, ah, bueno. Que por poco causamos la extinción de unos pepinos de los chocoboides. How may I help you today, Clive? No veas. Come to claim your just desserts? All yours. Ajorca de lobo gigante. Eso tiene pinta de ser que potencia a Torgal, ¿eh? All done? Tiene pinta de ser algo que potencia a Torgal. Tiene pinta de algo de potenciación del perrete, ¿eh? Al equiparlo, Torgal ataca automático... No. Ajorca lobo gigante. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tetracombo con 4. Ah, pues no es para Torgal, es para Clive. Es para... Clive! Vámonos. A comprar unos ingredientes comunes, pero que sirven para hacer el rocío lunar. Vámonos. Oh. Where's Jill? ¿Dónde está Jill? Importante. Joder, Jill. Are those Pepio nuts? Can never tell. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. Que cada uno recoja 2 ingredientes, What vale. am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other Ajo y things we nueces need. de pepio. We can meet by the gate. ¿Por esto la gente ha cogido un meme con el ajo y Final Fantasy XVI? ¿Por esto? ¿Porque te mandan a por ajo para barnizar un barco? Loco, pero... es para hacer como un aceite que permita usar el barco volador. ¿Por qué la gente ha cogido un meme con lo del ajo? No entiendo. ¿Por qué la gente ha cogido tarro con lo del ajo en Final Fantasy XVI? Que he visto a gente decir, buah, ya he pasado la parte de no sé qué de los ajos. Y yo no entendía nada. Y yo... ¿qué? No entendía ni mierdas de por qué decía la gente no sé qué de los ajos. Y yo... ¿what? I don't understand. Yo qué sé. No me parece tan distinto de todo lo que hemos hecho hasta ahora. No sé por qué se ha convertido como en un meme. Para que la gente coja tarro con lo de los ajos. Si alguien del chat me lo puede explicar, lo agradezco, vamos. ¡Ajo! Buy, sell, or be gone. No es pepio. Thanks for nothing. That's everything. Vámonos. Let's see how Jill's getting on. Jill, has terminado. Maja. Did you find everything? I did. Here. Ajo, nuez. Vámonos. Let's go. Garlic and Pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Nos vas a pedir hablar, ¿verdad, Jill? Nos vas a pedir hablar. But before we head back, would you walk with me a while? ¿Te apetece pasar un rato conmigo? No, si te parece. No, si te parece. Clyde te va a decir que no, Jill. Te va a decir que no. No le caes bien, en verdad. Solo por poco os coméis la boca. Torgal está mirando la cesta como comida, ¿eh? Comida, Thank you for asking comida. me to help you today. Makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here.
Reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose... Torgal siempre hacía de las suyas. Torgal mirando la cesta de comida. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Yo, tentado de comerme la comida. No. Mentira. Sois unos mentirosos los dos. Prick up at the scent of sausages. We'd go racing away and we'd have to go running after him. Sois unos mentirosos los dos. Que lo sepáis. Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Van a compartir tarta, gente. Cuidado. And I saw some bread. Tarta con pan. Qué Big cosa más white rara. cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. You're right. Torgal, deja de mirar la comida. ¿Torgal qué? It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No. Tenéis que descansar también, Jill. Tenéis que descansar. This is how life should be. Es que no puedes estar todo el día con la tensión de que están en peligro, tío. And we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Por cierto, lo que sí que me extraña de esta escena no es de que estén ahí súper charlando, tranquilos y demás, sino que se han ido a la vera de un río a comer pan y tarta, ¿vale? Y están de pie. Como que no les han hecho animación de estar sentados más allá de para las cinemáticas tochas, como cuando están en el granero y demás. Me extraña mucho, tío. Porque lo suyo sería que hubieran estado los dos sentados, como hablando. No sé. Y de repente Torgal ahí, ñom, ñom, ñom. Torgal se ha comido la tarta. Y el pan, y el jamón, se lo ha comido todo. I suppose we best be getting back. Todo menos lo de la misión. These ingredients to Hippocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. ¿Ya va a querer ir la niña a ver la tumba del padre? Clive, cómele la boca ya, por Dios. No quiere, Shiruba, no quiere. Bueno, sí que quiere, pero no se atreve. Tiene 30 y pico palos, pero no se atreve. Me da igual que se besen. Muy Juego de Tronos, pero aún sigue siendo muy Japón. Con los protas sí. Al final va a resultar, gente, que la única que follaba aquí era Benedicta, ¿eh? Al final va a resultar que la única que se atrevía aquí a besar y follar gente era Benedicta, ¿eh? Y Cid. Y Cid, Benedicta y Cid, los dos. Sí, y está muerta. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my Creo que he hecho lo mejor con estas decisiones, porque Tar ya lo acaba de decir. Ella es muy buena preparando ungüentos y demás. Es claramente la idónea. Under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Me da igual que se besen. Os recuerdo que Jill todavía no nos ha cedido los poderes de Shiva. Thank you. It was nice. Os lo recuerdo. Being with you.
que Jill todavía no nos ha cedido los poderes de Shiva. Os lo recuerdo. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. A ver cómo te los cede. A rigorous process of A ver. testing and retesting, of course. Lo bueno es que tenemos una pluma de Fénix, Destroyer. Pueden jugar la carta de... ¡Anda, la pluma te ha revivido! ¿Sabes lo que te quiero decir? Que rompan el meme de por qué Cloud no lo hizo con Aeris, por ejemplo, en el Final Fantasy VII original. Que rompan el meme. Well, I better go and give Mid the good news then. ¿Os imagináis que a partir de este Final Fantasy las plumas de Fénix dejan de existir como concepto, se convierten en cosas tan raras como los elixires y cosas así? Eso sí que sería un cambio de paradigma. Pero de los gordos. Eso sí que sería un cambio de paradigma de los gordos. Is everything we've received and everything promised? Eso sí que sería un cambio de paradigma de los gordos. Come again. I may have more for ya. Sería un puto tema. Sería bonito que se los ceda con un beso. Sería precioso. La cosa es que estaría Jill... Pues no lo sé, porque puede cederlo voluntariamente. Puede, como Cid. Pero ¿en qué situación lo cedería Jill? Tras que Clive le diera un discurso de que no quiere perderla o algo así. ¿Que Jill se esté muriendo? A saber. Sorry to keep you waiting, Mid. Venga, Mid. A ver la tumba de papá. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. Por cierto, básicamente... Me saldrá. El rocío lunar es como el líquido refrigerante y demás que llevan muchas máquinas. Están ahí para que el calor no destruya la máquina. Literalmente el rocío lunar lo que hemos hecho es... para disipar el calor. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then. Better start working out how to bolt all these. No. A ver la tumba del papá. La niña. Oye, te hemos ayudado. Vamos a ver la tumba de tu padre. No. Hay que ver cómo lo ensamblamos todo. ¿Quieres ir a ver la tumba de tu padre? You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest diamond you can find. This is gonna require some precision walloping. ¿Os imagináis? Ahora es un minijuego de construir. De repente hay un minijuego de construir. Tenemos que construir nosotros el barco. Tenemos que ir nosotros físicamente. Uy, ¿esta música de tensión? ¿De repente? Esta es la música que utilizan en los momentos de tensión. Que es además el main theme del menú del juego. It's finished. It's finally finished. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. ¡Otro! ¡Una polla! Oh, ¿Cómo que otros 3? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest.
Ay, la Virgen, ya te iba a matar, ¿eh? Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves. Ya te iba a matar, ¿eh? La Virgen, cuando ha dicho, tenemos que hacer otros 3. Yo, ¿cómo? No, ¿eh? La matamos un poquito, le decimos, ¿quieres ver a papá? ¿Quién quiere ver a papi? Muchas gracias por el retweet y el me gusta, Lordri, guapo. Ay. Ay. Venga, Mid. Vamos a ver la tumba del papá. ¿Qué pasa? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. Claro, es que están en un continente, pero es que tiene que haber más tierra en el planeta, por cojones. One last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. Ahora One Piece, sí. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? Correcto, si eso es lo primero que te dijimos. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. ¡Ay, Dios! I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Tengo que hacer una última cosa, espérame ahí, no sé qué. Pero ¿por qué la...? A ver, entiendo que es duro. Yo lo entiendo que es duro ir a ver la tumba de su padre. Lo entiendo. Pero es que no veas. Es que no veas, loco. Tenemos una carta. Yo entiendo que es duro, que es duro para ella. Pero es que es un tema, De verdad que entiendo que es súper duro para ella, pero... Una secundaria con un más. Que además está en el taller. O sea que es su secundaria. Nuestro herrero está en las nubes. ¡Otra con un más! ¡Otra, gente! ¡Otra con un más! Gracias por lo del otro día. El cuero curtido que le entregaste a Blackthorn le devolvió los ánimos, pero parece que el efecto no ha durado mucho. Vuelve a estar más pensativo de lo normal y a veces pone cara de haber olido el aliento de un molbol cuando bate el hierro. Parece que hay algo más que no nos ha contado. Yo voy a estar un tiempo fuera de guarida. Sé que andas ocupado y tal. ¿Me harías el favor de hablar con él? ¿Qué voy a hacer? ¿Decirte que no? ¿Decirte que no? Ay. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Las tribulaciones del herrero, parte 2. Ay. Algo pasa con Thor. Algo le pasa a Torgal. Tú, tan formidable, no lo está tanto estos días. Ven a verme cuando tengas un rato libre y te cuento. ¡Pero ven, mendrugo! Un tema. Un hueso duro de roer. Y esto no tiene un más. Esto no tiene un más. Que tu perro esté malito no tiene un más.
¿Que al herrero le pica el codo? Sí. Prométeme que me escribirás. Trofeo ganado. Un asuntillo con las cuentas. ¡Hombre, Clive! ¿Qué tal? Qué raro. Se me hace escribirte una carta, en fin, al grano. He estado revisando las cuentas de la guarida y me he topado con un pequeño desajuste. Sí, dejémoslo en eso. Necesito tu ayuda para acordarlo, así que pásate a verme por el mostrador de la toldilla. Y si es cuanto antes, mejor. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? En números rojos. ¿Cómo que en números rojos? Pero si tu tío acaba de darte 20 millones de guiles. ¿Cómo que en números rojos si tu tío acaba de darte 20 millones de guiles? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás en números rojos? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? El pequeño desajuste. Tenemos 20 millones de más. ¿Te imaginas? Pero es que es un tema, ¿eh? Voy a ver qué quiere Mid. Voy a ver qué quiere Mid. Porque es otra misión con un más. Yo qué sé, por ver qué le pasa. Que lo mismo no es Mid, lo mismo es Helena, la ayudante. Es Helena. No, no es Helena. Es Owain. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. El alambique, ¿qué pasa? Yes. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Supongo. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. Alright. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. ¿Qué cosas más raras investiga este señor ahora mismo? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? Ah, bueno. That's where I come in. La osamenta de un rey bomb, gente. La osamenta de un rey bomb. Como el que te está mandando por el pan, ¿eh? Vence al rey bomb. Ya está, ¿eh? Como el que te está mandando por el pan. Como el que está mandando por el pan, vamos. Como el que te está mandando por el pan, el hijo de puta. Como el que te está mandando por el pan, loco. Un rey bomb. Y ya está. Y el tío, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te dije. En fin, es un rey bomb. Es que míralo. Es que tiene hasta coronita. Es que tiene hasta coronita. En fin, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, porque creo que ya estáis cansaditos y cansaditas. Se lleva notando un ratito. Me voy a ir a descansar yo también. Detengo por aquí la grabación.